Bienvenidos, hoy conoceremos la historia de las geisas japonesas, qué es ser una geisa, cuál es su función, desde cuándo existen y demás. Comencemos. Una geisa es una artista refinada y culta que estudia las artes tradicionales japonesas. Sus orígenes se remontan a hace más de 400 años, momento en que dicha profesión era ejercida por artistas hombres dedicados a ofrecer música, danzas o servir sake a clientes en banquetes. Su aprendizaje suele comenzar a los 15 años, o a veces a edades más tempranas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de geisa japonesa? Según la imaginación colectiva occidental, una geisa es una hermosa chica en kimono, vestida con peluca y maquillaje blanco, cuyo trabajo como cortesana consiste en tener relaciones sexuales con algunos clientes. Sin embargo, en la realidad, una geisa es mucho más que eso, sobre todo, porque la última parte de esa afirmación suele ser un error. El término geisa significa persona del arte, literalmente. Aunque es cierto que a menudo llevan kimonos extravagantes y una peluca, esto se debe a que su trabajo consiste en entretener a clientes, por lo general masculinos, mediante la práctica de varias disciplinas artísticas de las cuales aquí te dejamos una lista poco exhaustiva. La práctica del shamisen, una guitarra de 3 cuerdas. Bailes tradicionales. La práctica de tsutsumi, un pequeño tambor colocado sobre el hombro o entre las piernas. La ceremonia del té, chanoyu. Arreglos florales, ikebana. De este modo, encontramos a las geisas en los banquetes, sacudiendo su yukata al sonido de la música y sirviendo a los invitados como buenas damas de compañía. El lado relativo a la prostitución de la geisa está sobrevalorado, aunque es muy real. Ha habido casos en los que la geisa ha tenido relaciones sexuales con su cliente, pero no como algo obligatorio. Los geisas residían en un okiya, que literalmente significa casa de geisa, en la que solo vivían mujeres y niñas. En el interior encontramos a las okasan, madre, rodeadas de 5 a 6 geisas, algunas futuras geisas, niñas pequeñas llamadas sikomikos, varias sirvientas, una ama de llaves y una prostituta oficial, hasta 1957. El nacimiento de las geisas en el Japón medieval. La profesión de la geisa se convirtió en una profesión oficial en Japón a partir del siglo XVIII, pero sus orígenes se remontan mucho más atrás. De hecho, hay que remontarse al siglo XIII para entender de dónde vienen las geisas, mujeres con sandalias y oubi, cinturón ancho de kimono, la cuna del refinamiento japonés. También debemos remontarnos al siglo VIII para descubrir a una especie de geisas en el papel de las bailarinas del emperador Camus. Estas mujeres bailaban las oraciones budistas y pronto tuvieron una conexión más sexual con sus clientes, los nobles y los guerreros de la corte de Kioto. Sin embargo, la verdadera historia de las geisas comienza en Gion, el distrito tradicional de Kioto. No eran las mujeres las que tenían la tarea de entretener a los nobles señores, sino los hombres. Se les llamaba taikomochi, maestros de las ceremonias del té, pero también bailarines y artistas. Estaban maquillados con polvos blancos, o shiroi, que en ese momento solo se reservaban para los hombres. Poco a poco, las mujeres fueron ocupando un lugar cada vez más importante hasta llegar al siglo XVII, periodo Tokugawa, donde diferenciamos entre geisa y heiko, mujeres de las artes. El gobierno japonés introdujo rápidamente unas reglas sobre servicios sexuales autorizados. Por lo tanto, las geisas no tenían derecho a ofrecer sus servicios corporales, solo estaba reservado para las prostitutas, ley de 1799. Las geisas se multiplicaron rápidamente en salones de té y ryokan, posadas tradicionales, lo que causó la aparición de un mundo flotante, ubicado entre el entretenimiento y el placer. De hecho, no debe creerse que la prohibición de ofrecer el propio cuerpo impidiese la prostitución de las geisas. La virginidad de ciertas aprendices incluso se llegó a ofrecer en subastas. El aspecto artístico de las geisas se hizo rápidamente famoso en todo Japón. Sin embargo, las geisas tenían que seguir reglas estrictas, como la de vivir en un distrito específico, llamado Namachi o Kagai. Aunque al principio estos distritos eran tan frecuentados por las geisas como por las prostitutas, yujos, rápidamente se volvieron exclusivos para nuestras profesionales de la ropa y del maquillaje tradicional. La edad de oro de las geisas en el siglo XIX y a principios del siglo XX.
La edad de oro de las geisas fue en el siglo XIX y duró hasta la Segunda Guerra Mundial. Había decenas de miles de estas muñecas vivientes repartidas desde Kanazawa hasta Asakusa. El gobierno Meiji se mostraba a favor del ejercicio de esta profesión y cada salón de té o casa del té lo frecuentaba una clientela samurái aficionada a las geisas. De este modo, vieron que podían sacar cierta rentabilidad de ello, tanto que en cualquier noche con invitados bastante prestigiosos, una geisa podía ganar varios cientos de miles de yenes, varios miles de euros, en su oquilla. Las geisas, durante este periodo de prosperidad, se situaban a la vanguardia de la moda, conservaban las tradiciones pero también eran presagios de las últimas tendencias, con un peinado siempre impecable, a menudo en forma de moño, y con un kimono japonés u otra ropa tradicional como la hakama o una túnica de estilo japonés. A principios del siglo XX, las geisas se inspiraron en el mundo occidental que se abría ante ellas, así nació la danzu geisa, geisas vestidas según un estilo occidental. Sin embargo, ante la marcada oposición de muchas geisas tradicionales, esta moda no perduró. La edad de oro de las geisas vio su fin durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en 1944, el gobierno japonés cerró los albergues de placer para que las geisas pudieran trabajar en las fábricas durante la guerra. Al año siguiente, tras terminar la guerra, los albergues volvieron a abrir sus puertas nuevamente. Entonces apareció otro tipo de geisa, las onsen geisa, mujeres que eran libres de moverse y buscar trabajo por sí mismas en las regiones costeras, cerca de onsen. Se aproximaban más a las prostitutas que a las geisas per se, buscando trabajo con soldados estadounidenses. En 1957, se prohibió la prostitución en Japón. De este modo, los japoneses hicieron una clara distinción entre prostitutas y geisas. Además, las niñas tenían prohibido faltar a la escuela hasta los 16 años, 18 en Tokio. Por lo tanto, el número de geisas se fue reduciendo, así como las condiciones de acceso, que eran mucho más limitadas. El mundo de las geisas en el Japón actual. Las geisas siguen existiendo en el mundo que conocemos hoy, pero su número es mucho menor. En 1965, la Kito Denji Heishin Saidan, es decir, la Fundación para el Desarrollo de las Artes y la Música Tradicionales en Kioto, contó con 65 aprendices solo en Kioto. 10 años después, ese número se redujo hasta 28. En la década de 1990, el número de geisas se estabilizó, llegando a 60 en Kioto. De hecho, esta profesión ya no atrae tanto como antes porque hoy es menos rentable. Es más, las jóvenes que tienen multitud de opciones posibles, como los chicos, no tienen por qué querer practicar este arte ancestral pero anticuado. Además, un kimono de geisa real cuesta alrededor de 5.000 euros, así que podemos entender que la disciplina no parezca tan asequible. Sin embargo, debemos destacar la presencia de una nueva moda para la profesión en los últimos años. En 2008, había más de 100 aprendices de geisas solo en Kioto. La difusión de información sobre esta profesión probablemente desempeñó un papel fundamental en la apertura al mundo de este entorno artístico tan especial. La profesión de geisa ha cambiado mucho a comienzos del siglo XXI. De hecho, los rituales todavía existen pero han cambiado su significado. Por ejemplo, el ritual Misuish, que anteriormente implicaba que una geisa había perdido su virginidad, se ha convertido en una ceremonia durante la cual una hermana mayor juzga a una meiko digna de convertirse en geisa, cambia su collar de rojo a blanco. Del mismo modo, aunque los cortes de pelo son idénticos, se trata de pelucas lo que vemos en las cabezas de las geisas. De hecho, antes, este tipo de peinado tiraba del cabello enormemente, tanto que las geisas terminaban casi calvas. Así sí se entiende este cambio, ¿verdad? En la actualidad, hay muchas jóvenes japonesas que recurren a la imagen de la geisa como un disfraz. Si pasas por Harajuku, Tokio, seguramente te encontrarás con un cosplay de geisa, desde el cabello hasta el traje tradicional japonés. Obviamente, si quieres ver los reales, tienes que ir a Kioto. En total, hay unas 200 geisas que practican su arte hoy en Japón y esta tradición japonesa debe subsistir como una actuación artística para salvaguardar el patrimonio cultural japonés. El maquillaje de las geisas. Como ya hemos aprendido, las geisas se maquillaban con un polvo blanco,
generalmente reservado para los hombres, el osiroi. Bastaba con mezclarlo con agua y aplicarlo en la cara, cuello y nuca. De antemano, se aconsejaba cubrir con aceite de camelia, protector y más adherente que la piel desnuda. Por desgracia, este polvo tan popular entre las geisas contenía plomo, un veneno fuerte que dañaba la piel en paralelo. El maquillaje no se basaba solo en el osiroi. Las geisas complementaban todo con sombra de ojos roja, delineador negro y lápiz labial rojo brillante. ¿Por qué piel blanca? Por la sencilla razón de que el blanco era sinónimo de belleza en Japón. Este polvo blanco permitía percibir mejor la cara a la luz de las velas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que cuanto más progresaba una geisa en la vida, cuanto más envejecía, en resumen, su maquillaje debía ser más delicado, pero sobre todo discreto. Fuera de las representaciones teatrales, las geisas que tenían más de 30 años dejaban de usar maquillaje, así como la peluca y el kimono. ¿Crees que todo esto era suficiente? Bueno, pues no, porque las geisas no solo se maquillaban la cara, sino también los dientes. Esta costumbre, llamada o auguro, literalmente, dientes negros, data de la era Heian, 794 a 1185, y se refería a todas las mujeres casadas, no solo a las geisas. Se dice que esta costumbre era para diferenciarse de los animales, pero los extranjeros la consideraron como algo espeluznante, como resultado, acabó prohibiéndose. Las diferencias entre las aprendices y las geisas. Había dos estratos de geisas, las expertas y las aprendices. Por regla general, era muy fácil diferenciarlas, especialmente por el peinado. Este último cambia según las regiones de Japón, gracias a las pelucas que usaban en Takashimada, Kyoto, Otsubushimada, Tokio, por ejemplo. Además, los aprendices preparan sus peinados con su propio cabello en ciertas ocasiones y tienen muchos más alfileres, kanzashi, principalmente en Kyoto o Nara. No obstante, también diferenciamos geisas y aprendices por su atuendo, el kimono. Ambas usan kimonos, que las distinguen de las mujeres comunes. Lo que los diferencia es que las geisas usan el kimono de manga corta, tomesode, como el de las mujeres casadas. Los patrones evolucionan con la experiencia, al igual que los colores. El cinturón, mientras tanto, depende de la región y el estado. Se denomina obi. Los kimonos de las aprendices son de manga larga e implican que son mujeres solteras. Hay ciertos signos del kimono infantil que son comunes, lo que indica que fueron niñas no hace mucho tiempo. En cuanto a los colores, son más llamativos, al igual que los patrones. La historia del calzado de las geisas. El calzado de las geisas obviamente no es lo que estamos acostumbrados a ver, ya que está completamente anclado en la tradición. Sin embargo, en Japón, es posible encontrar personas que usan lo que se llama geta. A menudo los usamos con calcetines, tabi. Como esa imagen que a menudo tenemos en mente, los getas son sandalias de madera, también existen de paja de arroz, sori, que consisten en una tabla como suela, perforada. El orificio deja pasar una correa de tela, que se puede personalizar, y que se coloca entre el dedo gordo y los otros dedos para sostener el pie, un poco como una correa. Para las geisas, primaba la seda y el color de la tela indicaba su situación. No obstante, el punto más tradicional y típico sigue siendo el que se encuentra debajo de la suela, dos láminas de madera colocadas a lo ancho del pie, una hacia el frente y la otra hacia la parte trasera. Por cierto, para que lo sepas, cuando estas sandalias se hacen de una sola pieza de madera, se denominan pokuri o komageta. En cuanto a la altura de estas láminas de madera, las varían según el uso que se haga de ellas, pero suele ser mayor para las mujeres, takageta. Para las geisas, hay que escuchar el sonido del calzado mientras caminaban por el suelo. A veces, incluso algunos geta tienen solo una lámina. Los geta nacieron en Japón entre los 300 AC y 300 DC. Hoy en día, los hay hasta de plástico. Las geisas usaban estas sandalias debajo de su kimono, y a menudo eran reconocidas por las que usaban, por las láminas. Encontramos los tengu geta, que son los geta con una sola lámina. Los bakara geta son los más clásicos,
pero las láminas no están integradas en el cuerpo de las sandalias, con el objetivo de poder reemplazarlas. Algunos tienen 3 láminas, 22 centímetros de alto. Los U-Conjeta son probablemente más actuales, más modernos y menos altos, por lo tanto, más prácticos. Finalmente, los Okobos simplemente no tienen láminas, sino una plataforma bastante alta, para que el kimono no arrastre por el suelo. Quienes los usaban eran a menudo los aprendices de geisas, las meiko. En cuanto al color de las correas, el rojo estaba reservado para las novatas y el amarillo para las más experimentadas. Los jefes de las geisas, sí, las geisas tenían un jefe. Dana era literalmente el equivalente de un esposo, que en realidad era principalmente un mecenas. Con un verdadero rango social, el Dana era muy respetado, ya que los trabajos de las geisas requerían grandes gastos. Más allá de eso, el Dana también tenía que ser alguien influyente en su entorno, además de ser un buen cliente. ¿Cómo convertirse en Dana? Se trataba simplemente de un acuerdo, celebrado entre el hombre y la dueña del establecimiento del cual era cliente. Porque para comenzar dicha relación, la condición sine qua non era ser cliente. Por lo tanto, el propietario debía estar de acuerdo y decidir con él el total de la pensión. Tenía una pensión, una suma mensual dedicada al alquiler, los cursos, los gastos de la vida diaria, etc., que solía ser mucho más elevada de lo que ganaban las geisas de media. De este modo, la geisa se convertía en su protegida, cuya relación se regía por la confianza, pero también por las relaciones sexuales. Desde el punto de vista financiero, hay ciertos casos donde las negociaciones eran necesarias, pero siempre con un vínculo privilegiado que unía a las dos partes. Sin embargo, la geisa gestionaba su vida privada como mejor le parecía. Por lo que hemos podido observar, el número de Dana solía tener una proporción de una geisa cada 5, una cifra relativamente pobre desde la segunda mitad del siglo XX. Hemos llegado al final de este podcast. Espero que lo hayas disfrutado y también hayas aprendido algo nuevo el día de hoy. Te invito a suscribirte, dejarme un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Nos vemos pronto con una emocionante nueva historia. Un fuerte abrazo.